La mayoría de los grandes descubrimientos los hicieron personas que ni sabían lo que estaban haciendo, o al menos ni se imaginaban el impacto que tendrían. A veces tardamos décadas o incluso siglos en llegar a darnos cuenta. Friedrich Miescher descubrió el ADN en un laboratorio perdido y tardamos 80 años en darnos cuenta de su importancia. Gregor Mendel, aquel fraile que en el siglo XIX descifró cómo se heredan los rasgos de una generación a otra, escribió sus hallazgos, imprimió algunas copias y durante décadas nadie se molestó ni siquiera en abrir esos libros. O pensemos en la rueda, un invento espectacular, pero que llegó bastante tarde a la historia humana. Ya teníamos ciudades, comercios, guerras, y hasta hace unos 5.000 años a nadie se le ocurrió inventar la rueda. Pero lo mejor es que el que primero la vio dijo algo así como buenísimo, esto re sirve para un torno de alfarería. ¿Se dan cuenta? El chabón estaba ante el invento más importante de la historia de la humanidad y dijo, esto sirve para hacer vasijas. Es increíble. Obviamente, poco tiempo después nos dimos cuenta de que servía para el transporte y a partir de ese momento, el mundo cambió para siempre. Algo así le pasó a Thomas Newcomen, que en 1712 se puso a diseñar una bomba para sacar agua de las minas inundadas. Pero no tenía idea de que estaba a punto de hacer una revolución. El 24 de agosto de 2006, tras varios días de negociaciones intensas en la reunión de la Unión Astronómica Internacional, Julio y Gonzalo, dos astrónomos uruguayos, lograron lo impensado: que el Comité de Definición de Planetas cambie su definición de qué es un planeta. A partir de ese día, para ser parte del Sistema Solar, un objeto debería cumplir 3 requisitos: orbitar alrededor del Sol, tener la suficiente masa para ser redondo y haber despejado su órbita de otros objetos. El problema es que Plutón no cumplía con la última condición y en un solo movimiento dejó de ser para siempre un planeta. ¿Un golpe a la historia? ¿Una corrección necesaria? ¿Quién sabe? Yo soy Juan Manuel Carballeda y esto es Plutón, un podcast de historias. Thomas Newcomen nació en 1663 en Devon, Inglaterra, y de grande se convirtió en el ferretero del pueblo. Según su biografía, tenía varios clientes que le pedían una solución para las inundaciones de las minas de cobre que estaban cerca. Esto me hace pensar que a fines del siglo XVII tal vez no existía el concepto del cosito para el coso, pero sí el hecho de que ante algún problema uno acude primero al ferretero. Pero a diferencia del ferretero de acá cerca, que nunca mostró interés en mi canilla que pierde, Thomas se puso a tratar de resolver el problema de las minas inundadas obsesivamente. Puede influir el hecho de que mi ferretero sabe que no soy ningún minero poderoso, por lo que no vale tanto la pena explicarme cómo resolver mi problema, pero vamos a confiar en que Thomas era un buen tipo. En ese momento, para bombear agua se usaba vapor, porque el vapor, al condensarse, es decir, cuando vuelve al estado líquido, ocupa muchísimo menos volumen. Entonces, si eso ocurre en un cilindro hermético, cuando el agua se condensa, se reduce el volumen y genera vacío, que se puede usar para, por ejemplo, succionar agua y sacarla de una mina inundada. Bastante bien, pero a Thomas se le ocurrió una idea. Si el vacío dentro del cilindro lo usaba en lugar de hacer succión para subir y bajar un pistón, que a su vez moviera una palanca que accionaba una bomba, podía sacar el agua de las minas de una manera mucho más eficiente. El primer sistema de Thomas se instaló en una mina de carbón en Dudley Castle en 1712. Tenía un cilindro de 53 centímetros de diámetro y casi 2,5 metros de largo. Bombeaba 12 golpes por minuto y sacaba unos 40 litros de agua desde una profundidad de 50 metros. La bomba de Thomas era resistente y duradera. Además funcionaba día y noche. Mientras hubiera fuego que calentaba el agua que se convertía en vapor, el pistón se movía hacia arriba, y cuando el agua se enfriaba, el pistón iba para abajo. Ese pistón accionaba una bomba y tuki, el agua salía de la mina inundada. Los mineros contentos y Thomas con esa sensación de triunfo y seguramente muchos billetes.
que de hecho recién empezaban a existir porque los emitía el Banco de Inglaterra, fundado 18 años antes, en 1694, en Londres. Igual los billetes ya habían sido inventados, como casi todo, unos 1000 años antes en China. Pero para el mundo occidental, los billetes recién comenzaban y Thomas debe haber juntado un montón. Pero esa no fue la revolución. Ya se habrán dado cuenta de que Thomas Newcomen, sin saberlo, había inventado la máquina de vapor. Ese gran invento que cambió al mundo y dio origen a la revolución industrial, permitiendo que las fábricas produjeran a gran escala y dando origen al sistema fabril y a la mecanización de muchas industrias. Pero no solo transformó la producción, también revolucionó el transporte. Con motores de vapor en trenes y barcos, viajar y mover mercancías se volvió más rápido y eficiente, conectando al mundo como nunca antes en la historia. Pero gracias al invento de Thomas, que luego fue mejorado por James Watt, la humanidad empezó a necesitar más y más carbón. Antes de la revolución industrial se consumían unas 7 millones de toneladas en el mundo, más que nada para calefacción. Ese valor aumentó en pocos años varios cientos de veces. De hecho, la producción de carbón no dejó de aumentar en todo el siglo XIX y en la mitad del XX. Solo se redujo durante las huelgas de mineros de 1921 y 1926 y en la Gran Depresión de la década del 30. Pero obviamente, el uso tan intensivo del carbón traía problemas. De hecho, se llevaba miles de vidas todos los años, porque era muy común que las minas de carbón explotaran cuando el gas metano, o grisú como se le decía, que se libera de la superficie del carbón, se empezaba a acumular en el interior de la mina. Ante cualquier chispazo se podía generar una gran explosión y causar desastres horribles. Eso sucedió, por ejemplo, en mayo de 1812, cuando 92 personas, entre las que había varios niños, murieron luego de una explosión en una mina cerca de Gateshead, al nordeste de Inglaterra. A partir de ese desastre y varios más, se creó la Sociedad para la Prevención de Accidentes en Minas de Carbón, que tenía como objetivo la prevención de accidentes en minas de carbón. Y sí, si no le hubiesen puesto otro nombre. En 1815, la sociedad se comunicó con Humphrey Davy, quien junto con su ayudante, Michael Faraday, que luego terminó descubriendo el electromagnetismo, diseñaron una lámpara de gas cuya llama estaba recubierta por una malla metálica, de modo que el fuego no pudiera salir de ahí. Además de la iluminación que aportaba la lámpara, algo que me imagino no era nada menor en una mina de carbón, si había gas metano en el ambiente, la llama cambiaba de color, de intensidad, empezaba a hacer chispas, alertando que algo pasaba. Si esto sucedía, los mineros debían evacuar la mina inmediatamente porque estaba llena de gas tóxico. Yo nunca pensé que una lámpara podía salvar tantas vidas. Ese sistema era mucho más efectivo y sencillo, y menos cruento también, que llevar un canario en una jaula, otro método utilizado antes de la lámpara, debido a que estas aves son muy susceptibles a la presencia de metano en la atmósfera, que les causa una muerte muy rápida. Pero con la rueda inventada hace 5000 años y una máquina de vapor mucho tiempo después, el mundo estaba listo para su gran invento de todos los tiempos: el tren. Los trenes son espectaculares por muchos motivos. No sé si a ustedes, pero a mí me pasa que haga lo que haga, siempre termino hablando de trenes. Desde la expansión de los trenes durante el siglo XIX, me pasa también que siempre termino hablando del siglo XIX, los trenes fueron ideales para transportar personas, carbón, mucho carbón, ganado, granos y plata. Mucha plata. La mayoría de los trenes, de hecho, tenía cajas fuertes ubicadas en áreas seguras dentro de los vagones. Y si hay cajas fuertes, hay alguien tratando de abrirlas. A las 2:18 de la madrugada del 2 de junio de 1899, el Union Pacific Overland número 1 avanzaba por Wyoming, Estados Unidos. Era un tren con 2 secciones unidas, cada una con su locomotora. En ese momento, mientras se acercaban a un puente de madera, el maquinista de la primera locomotora vio una linterna agitándose en la oscuridad. Pensó que la lluvia del día anterior había dañado el puente y detuvo el tren. Enseguida, 2 hombres enmascarados y armados subieron a la locomotora y le ordenaron avanzar hasta el puente.
Cuando la primera sección lo cruzó, los forajidos detonaron dinamita que habían colocado debajo. El puente no se destruyó, pero el segundo tramo del tren quedó atrapado al otro lado. Los pasajeros no eran el objetivo. Los bandidos desacoplaron los vagones de correo y el coche expreso y los hicieron avanzar 3 kilómetros más, donde esperaban 4 forajidos más. 3 de esos ladrones llevaron a los maquinistas hasta el vagón del correo y le exigieron que abrieran la puerta. Robert Lawson y Bert Bruce, que estaban a cargo del vagón, se negaron. Entonces los asaltantes abrieron con dinamita y revisaron el interior del vagón. No había mucho. El siguiente objetivo era el vagón expreso. Ordenaron al mensajero, que estaba a cargo, que abriera la puerta. También se negó y también la volaron con dinamita. La explosión dejó al mensajero atónito, incapaz de recordar la combinación de la caja fuerte. ¿Qué hicieron los ladrones? La volaron. Esta vez la carga fue tan fuerte que no solo la abrió, sino que destrozó los costados y el techo del vagón. Para las 4:15 de la madrugada, todo había terminado. Los 6 asaltantes huyeron con cheques, dinero en efectivo, oro y relojes. Este robo quedó en la historia como uno de los atracos más audaces del viejo oeste. El robo lo había hecho la Banda Salvaje, que eran conocidos por hacer robos espectaculares, extremadamente planificados y en los que pocas veces había víctimas inocentes. El jefe era Robert Leroy Parker, nacido el 13 de abril de 1866, aunque todo el mundo lo conocía con su apodo, Butch Cassidy. Para principios del siglo XX, Butch ya era demasiado conocido en Estados Unidos. Su cara aparecía por todos lados en los carteles de buscado y había una recompensa demasiado alta por su cabeza. Por eso, junto con Harry Alonso Longbag, conocido como Sundance Kid, y Etta Place, que no tenía un seudónimo, se subieron al Soldier Prince, un barco de carga, a vapor, claro, de la compañía Swan & Hunter, cuyo destino era Buenos Aires. Al llegar a la Argentina, los 3 forasteros se fueron a la Patagonia. Compraron varias hectáreas de campo y construyeron una cabaña de troncos cerca de Cholila, una localidad de Chubut que está cerca del Parque Nacional Los Alerces. Evidentemente eran buenos robando trenes, pero también eligiendo lugares. La cabaña todavía está en pie al día de hoy. En este punto de la historia empiezan a haber muchas versiones, pero elijamos creer. Mi parte preferida es que gracias a la correspondencia que interceptaban en Estados Unidos, averiguaron rápido que Butch y compañía estaban acá, en Argentina. Y, como había una gran recompensa por Butch y sus secuaces, varios vinieron a buscarlos. Uno fue un detective llamado Frank DiMaggio. Ni bien llegó, averiguó que habían comprado 6.000 hectáreas de tierra en la Patagonia. Pero cuando estaba a punto de viajar para el sur, se enamoró de Buenos Aires. Formó pareja y abandonó todo. Se puso un negocio de calzado en San Telmo. ¡Ay, cómo te banco, Frank! De hecho, Calzados DiMaggio estuvo abierto hasta fines de los años 70 en una esquina de la plaza de ese barrio. Algo similar pasó con Martin Schiffel, el segundo detective o cazarrecompensa yanqui que vino a buscarlos. Según le contaban sus ancestros a los actuales pobladores de Cholila, en 1907 llegó en un caballo blanco y los encontró. Les dijo Butch, son, y los hombres les respondieron en castellano diciendo que se llamaban Don Pedro y Don José. Todos se rieron. Lo interesante es que no sabemos qué hablaron, pero evidentemente llegaron a un acuerdo porque todos los telegramas que mandaba Martin decían: Argentina es un país muy grande y todavía les estoy siguiendo la pista. Los forasteros intentaron tener una vida tranquila en el sur, pero eventualmente tuvieron que escaparse y volvieron a robar a algún que otro banco. Etta volvió a Estados Unidos y Butch se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, con la que consiguió trabajo en una mina en Bolivia. Junto con Sundance, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron un camión blindado de la mina que llevaba todos los sueldos de los obreros. 3 noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército los rodeó y tras un intenso tiroteo los encontraron sin vida en el interior. Aunque, obviamente, un tiempo después, la hermana de Butch dijo que en realidad él no había muerto. Pero mi mito preferido alrededor de esta historia es el tesoro.
¿Existe un tesoro que dejaron los ladrones más conocidos del mundo enterrado en algún lugar de la Patagonia? ¿Alguna vez alguien de casualidad lo encontró y no trabajó nunca más en su vida? De hecho, hay una película, Forajidos de la Patagonia, que cuenta la historia de un cineasta que, buscando financiamiento para su película, descubrió, gracias a un cuadro pintado por el mismísimo Cassidy, el lugar donde se guardaba el tesoro. Lamentablemente no pude encontrar la película, solo vi el tráiler que está en YouTube, pero si alguien la tiene, me encantaría verla. A veces los tesoros son fáciles de identificar. Otras veces, como conté al principio del episodio, tardamos en darnos cuenta de lo que tenemos enfrente. Tal vez muchos de nosotros incluso pasamos por enfrente de tesoros sin darnos cuenta. De hecho, uno de los tesoros más caros que se conoce es una masa cerosa y opaca que flota en el mar, y viene del intestino de las ballenas. Se llama ámbar gris. Al parecer proviene de restos de aves y peces que quedan años en el estómago de las ballenas sin ser digeridos completamente. Sí, estamos hablando de caca de ballena, pero una caca de ballena bastante espectacular. El ingrediente principal del ámbar gris es el ambróxido, que, como es un poco menos denso que el agua, flota. Sirve para darle estabilidad a los perfumes. De hecho, es un componente fundamental de la industria, sin la cual probablemente no existirían los perfumes. El ambróxido, recién en la década del 50 del siglo XX, se empezó a hacer sintético, y hasta entonces solo se podía obtener del ámbar gris. Tan importante fue para la industria que el ámbar gris llegó a valer más que su peso en oro. Los tesoros pueden estar escondidos en minas, en trenes, flotando en el mar o en una idea que parece insignificante hasta que alguien la mira con otros ojos. A veces los encontramos por casualidad, otras nos obsesionamos buscándolos, y en el camino podemos cambiar el mundo sin siquiera darnos cuenta. Como Mieser con el ADN, o Newcomen con el vapor, o aquellos forajidos que llegaron a la Patagonia persiguiendo su propio destino. Porque al final, los tesoros nunca, o casi nunca, están donde esperamos encontrarlos. El Soldier Prince, ese barco que trajo a los forajidos a la Argentina, se hundió unas décadas después, el 4 de julio de 1936, poco tiempo después de desembarcar en Suecia. Obvio, llevaba carbón, ese gran tesoro. Plutón, un podcast de historias, es una producción de Juan Manuel Carballeda, que soy yo. El guión lo escribí robando historias que escucho por ahí. De hecho, si sentís que algo de este episodio me lo contaste, te agradezco mucho. El tratamiento del sonido es de Leo Pillows, eso explica que se escuche tan bien. Y la identidad visual, hermosa, es de Belén Kakefuku. Si te gustó, suscríbete y compartilo. Nos escuchamos en un próximo episodio.